con bien. Quería empezar con un chiste. Más bien un chiste, es una reflexión que estuve en España y lo contó el pastor Félix ahí en Torrevieja y me hizo mucha gracia, pero también una reflexión para cada uno. Resulta que una hermana de la iglesia invitó al pastor a su casa a tomar un café, a hablar de la Biblia, y fue allí el pastor, charlaron, la señora le dio un café con su cucharita preferida, y después de la charla, pues el pastor se despidió y la mujer, recogiendo las cosas, se dio cuenta que falta la cucharita, que se lo dio al pastor. Y la mujer dice, ¿será posible que el pastor se la haya llevado? No puede ser, no puede ser. Pasan los días, la mujer sigue sin buscarlo, sin encontrarlo, y otra vez, ¿será posible que el pastor me ha robado mi cucharita preferida? Lo ve predicar los domingos y con cara de enfadada lo mira diciéndole, ¿serás que me has robado mi cucharita? Pasan la semana, los meses, y a los 6 meses coge ese valor y se acerca al pastor y dice, pastor, hace 6 meses te invité a tomar un café y te di mi cucharita preferida y no la encuentro. ¿Por qué te la has llevado a casa? Dice el pastor, no me la llevé a casa, la metí en tu Biblia. Así que quitemos el polvo de las Biblias en los armarios y empezamos a leer la Biblia, ¿no? O sea, yo me reí mucho, está muy, muy bueno. Pasivismo y victimismo, le puse como título a esta predicación. Traje un PowerPoint para que tengáis esas dos definiciones siempre presente. ¿Qué es el pasivismo? La actitud pasiva se refiere a un comportamiento en el que una persona tiende a aceptar las circunstancias sin intentar influir en ellas o cambiar su situación. Esto puede manifestarse en la falta de iniciativa, la resignación ante problemas o la preferencia por seguir la corriente en lugar de tomar decisiones activas. Ser pasivo es abstenerse a resistir y ceder a las influencias externas. Por ejemplo, trabajas en un equipo, en un grupo de investigación y planeas un proyecto y según la discusión, pues uno toma una decisión y tú, en vez de decir tus propias decisiones, aceptas lo que este personaje pues, decidió elegir y te callas, ¿no? Eso es una actitud pasiva, no intervenir en las circunstancias. Y el victimismo es una actitud o mentalidad en la que una persona se ve a sí misma como víctima de las circunstancias, de otras personas o de la vida en general. Esto puede manifestarse en una tendencia a culpar a factores externos por sus problemas y a no asumir responsabilidad por sus acciones o decisiones. El victimismo puede obstaculizar el crecimiento personal y la resolución de problemas, ya que a menudo limita la capacidad de la persona para actuar de manera proactiva. Por ejemplo, en un grupo de amigos siempre te sientes excluido de las decisiones de qué hacer o a dónde ir, y en lugar de expresar tus sentimientos, pues comienzas a quejarte de que te dejan a un lado y no quieren escuchar lo que tienes que decir, o no se preocupan de tus pensamientos, ¿no? Eso es victimismo. Y un ejemplo de pasivismo y victimismo, tus amigos te deciden hacer algo indebido y tú, en vez de decir algo, sigues la corriente y cuando llegan las consecuencias de ese acto le echas la culpa a ellos y no asumes la responsabilidad de sus actos. Eso es un poco para saber un ejemplo de pasivismo y victimismo. Y la Biblia empieza, en la primera historia del ser humano, empieza con un ejemplo de pasivismo y victimismo. La desobediencia de Adán y Eva al probar el fruto prohibido. Cuando uno prepara la predicación, resaltan detalles que a lo mejor uno se había olvidado o nunca lo había captado de esa manera, ¿no?
Me pasó cuando leí Génesis capítulo 2, versículo 16, pone, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me resaltó de que Dios se lo dijo solamente a Adán. Eva aún no había sido creada. Fue creada unos versículos más tarde. No sé si lo sabía esa información o nunca lo había captado de esa manera, pero Dios se lo dijo a Adán. Eva no estaba en ese momento, no había sido creada en ese momento. Y claro, siempre es diferente cuando alguien te lo dice a la cara, personalmente, o cuando escuchas las noticias por terceros, ¿no? Por ejemplo, si mi padre me dice fijamente, me mira fijamente a los ojos y me dice serio, a las 6 en casa, que tenemos visita. Si yo después voy a mi hermano y me digo, hermano, papá ha dicho que a las 6 en casa, pues ya cambia, ¿no? Cambia un poco el tono, cómo uno lo dice, y a lo mejor mi hermano dice, no lo habrá dicho de esa manera, 10 minutos más tarde no pasa nada, ¿no? Entonces, Adán ese que fue el que recibió esta noticia de Dios, y fue él el responsable de decírselo a Eva. Entonces, Eva se entera de esto a través de Adán. Y ahora llega el pasivismo de Adán. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Génesis, versículo 4. Génesis 3, versículo 4, leo de la Reina Valera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comparando un poco las versiones de la Biblia, si leemos la Reina Valera, parece que Adán estaba lejos de la situación de cuando Eva cogió el árbol. Pero si leemos la nueva versión internacional o la Biblia de las Américas, pone, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. También busqué en la Biblia alemana y pone lo mismo. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. O sea que Adán estaba allí cuando Eva tomaba el fruto. Y no dice nada. ¿Por qué Adán no le dice nada a Eva? ¿Por qué Adán no le para los pies? ¿Por qué Adán no le recuerda las palabras de Dios? Adán tiene una actitud pasiva en este momento. Aceptar las circunstancias sin intentar influir en ellas o cambiar su situación. Adán lo vio y no dijo nada. Se mantuvo callado y lo más triste es que él también comió de ese fruto. Un hombre pasivo. Y cuando Dios se entera, ¿a quién acude? A Adán, porque fue a él que le dio la responsabilidad de no comer el fruto. Y Adán no solo tenía una actitud pasiva, sino que también tenía una actitud de víctima. En vez de pedir perdón, de admitir su fallo, su culpa, se comporta como una víctima y no asume su culpa, sino que le echa la culpa a Eva. No, fue Eva la que me lo dijo. Después Dios se acerca a Eva y Eva dice, no, fue la serpiente. Y después fue Dios a la serpiente y mira para atrás y dice, bueno, pues habré sido yo, seré yo el culpable. Una actitud pasiva y de víctima ante las circunstancias. Vemos en el ejemplo de Adán y Eva las consecuencias que pueden traer la actitud pasiva y el victimismo. Y muchas veces pasan cosas a nuestro alrededor y preferimos callarnos y aceptar la situación en vez de una manera activa, querer cambiar o intervenir. Vemos que nuestro hermano en la fe está flaqueando, está viviendo a lo mejor en pecado o haciendo cosas indebidas y nos callamos en vez de con amor acercarnos y darle un toque de atención, ¿no?
y recordar lo que Dios espera de uno. Son esos momentos, oportunidades que pueden cambiar vidas, que pueden salvar o prevenir de consecuencias peores. Y Adán no lo aprovechó. Adán, al igual que nosotros en muchas ocasiones, miramos para el otro lado y no queremos intervenir. Me acuerdo cuando era joven, en España, en la iglesia, pues había muchos cultos que los jóvenes no venían a la iglesia. Y preguntaban a los padres, ¿qué pasa? ¿Dónde están tus hijos? Y en plan risa, mi hijo salió de fiesta ayer por la noche, el pobrecito llegó hoy a las 6 y está durmiendo como un angelito en casa. Ahora, después de 10 años, la gran mayoría de esos angelitos no van a la iglesia, no siguen una vida con Dios, vidas desastrosas, divorcio, relaciones largas, rotas, un fracaso. Algo que a lo mejor al principio parece una tontería, no pasa nada, que un día no venga a la iglesia, que descanse, pero son decisiones que pueden cambiar vidas. Yo de joven he cometido muchos errores. Uno cuando es joven pues tiene la cabeza loca y hace cosas que a lo mejor pues después se arrepiente, ¿no? He tomado decisiones de las que me arrepentí mucho, pero doy gracias a Dios que siempre he estado rodeado de personas activas, o sea, mis padres, mis abuelos, mi familia, el pastor o el líder de los jóvenes. Gente que me estiraban de las orejas y me volvían a llevar al camino. Es necesario tener personas activas a nuestro alrededor que nos llamen la atención. Yo conocí a mi esposa en España y empezamos a salir en mayo de 2011. Y 3 meses más tarde regresamos como familia a Alemania. Entonces, desde que salimos hasta que nos casamos, pasaron 3 años y medio de relación a distancia. Pues a los 2 años de relación me separé de ella por mensaje. Fijaros qué cutre. Por mensaje me separé de ella, fui a mi padre y le dije, papá, he cortado con Roxy. Mi padre me dijo, ahora mismo te compro un vuelo, vas a España, se lo dices en la cara y entonces vas a ver si has tomado la decisión correcta o no. Y así fue, fui a España, la vi, me arrepentí, le pedí perdón y ahora en 3 semanas cumplimos 10 años de matrimonio. Así que, gracias a la decisión de un padre activo y también de Dios, que seguramente fue el que le puso esta idea a mi padre, fue que sigo con ella aquí. Una decisión que puede cambiar tu vida. Todo lo contrario de lo que ha hecho Elí, el gran sacerdote, como padre. Leemos su historia en 1 Samuel. Elí era un gran sacerdote que dirigía el templo en Silo, donde se guardaba el arca de la alianza. Él era el responsable de las ofrendas y sacrificios, así como de enseñar la ley de Dios a los israelitas. Además de sus deberes religiosos, Elí también se desempeñó como juez para resolver disputas entre el pueblo. Y no solo eso, era líder espiritual. Elí tenía una gran influencia sobre la gente. Él era respetado y admirado por su sabiduría y conocimiento de la ley de Dios. Los israelitas acudían a él en busca de consejo y orientación espiritual. La forma en que Elí manejó su papel como líder espiritual fue fundamental para su legado. Sin embargo, a pesar de ser un gran sacerdote, un gran juez, un gran líder espiritual, fue un padre pasivo, tuvo un enlace familiar muy desastroso. Tenía 2 hijos, Ofni y Fineas. Y leemos en 1 Samuel 1:3 que eran sacerdotes de Jehová, líderes religiosos del templo en Silo. Pero también leemos en el capítulo 2, versículo 12, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Menospreciaban las ofrendas de Jehová, se acostaban con las mujeres que esperaban en el tabernáculo, eran corruptos e inmorales. Y ahora viene lo más triste. Elí
fracasó en su liderazgo espiritual hacia sus hijos. Como padre, no fue capaz de instruir a sus hijos en el camino de la justicia y esto provocó el juicio de Dios sobre Elí y sobre sus hijos. Leemos en el capítulo 3, versículo 13, Dios habla a través de Samuel y Samuel se acerca a Elí y le dice: ya le dije que por maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Ahora viene lo peor. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. No hizo nada. Él lo sabía y no hizo nada. Un hombre pasivo, un padre pasivo. Sabía que estaban blasfemando contra Dios y no hizo nada. Sabía que estaban pecando y no hizo nada. Y es muy fácil vivir una vida pasiva. Exige mucho menos. Pero las consecuencias pueden ser mortales y eternas. No solo para ti, para uno mismo, sino también para toda la familia. Y lo peor es cuando Elí, ya de edad avanzada, se da cuenta de eso, se acerca a sus hijos, pero ya Dios había tomado una decisión. Sus 2 hijos morirían en un solo día y él, unos días más tarde, al enterarse, también murió. Aprendemos 2 cosas en esa historia. Una, de los hijos de Elí. No importa el rol que tengas en la iglesia, no importa los años que lleves en la iglesia. Leemos que han sido sacerdotes de Jehová, pero leemos también que nunca han conocido a Dios. Lo que importa es la obediencia al Padre y a su palabra. Lo que importa es servirle solo a Él, aceptar ese regalo de la gracia y tomar la responsabilidad de enseñar que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También aprendemos algo de Elí. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un gran sacerdote, líder espiritual, pero en su responsabilidad como padre, un fracaso. Y de una manera pasiva se burla de Dios al no corregir a sus hijos que se están burlando de Dios. La persona pasiva permite que el pecado florezca y cuando quiere reaccionar puede que ya sea demasiado tarde. Debemos estar dispuestos a tomar medidas cuando vemos el mal y la injusticia. Y pensemos en lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pensemos en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Jesús ilustra que no ayudar a alguien necesitado, cuando uno tiene la capacidad de hacerlo, es una falta de amor al prójimo, un pecado de omisión. Y quiero terminar con el pasivismo, con otro ejemplo claro, con otro gran hombre de la Biblia, Abraham, el gran Abraham. Génesis 15:16. Abraham recibió de Dios la promesa de que va a tener un hijo que le heredara. Su descendencia sería inmensa, Dios lo compara con las estrellas en el cielo. Y ahora viene su mujer Sarai y le ofrece a su sierva Agar para tener un hijo, ya que Sarai era estéril. Y leemos en Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mí, sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué está haciendo Abraham? Un hombre que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué no le para los pies a la idea tan desastrosa de su mujer? ¿Acaso Dios quería este plan para Abraham? Abraham, un hombre de fe, un hombre que conoce a Dios, y en un momento como este empieza a dudar. Y comete un pecado
que hasta hoy en día nos perturba, ¿no? Tuvo un hijo con Agar, Ismael. De Ismael viene la descendencia de los árabes. Un conflicto que hasta hoy en día está, y lo vemos en las noticias. Ignoró su responsabilidad y se dejó llevar porque actuó como un hombre pasivo. Y después, cuando Sarai se enfrenta a Agar y le pide ayuda a Abraham, Abraham dice, haz tú con ella lo que quieres. Otra vez, actitud pasiva. Pablo en 1 Tesalonicenses nos anima a alentarnos los unos a los otros en la fe. No solo debemos de preocuparnos por nosotros mismos, sino que también de los demás. Y más si se trata de gente con la que tenemos confianza, gente en la familia, gente que podemos con toda seguridad acercarnos y hablar de esto. Si la mujer toma decisiones equivocadas, está el marido para corregirlo y viceversa, obviamente. Si mi hermano está cayendo, estoy yo para levantarlo. Esa es nuestra responsabilidad también. No hagamos como Elí o Abraham, mirando a otro lado y no decir nada, sino que actuemos de forma activa. Y me acuerdo que muchos no, pero algunos domingos, mi padre, cansado del trabajo, porque trabajaba de tarde, de mañana, de noche, los sábados, y claro que algún domingo uno se siente cansado y dice, familia, hoy nos quedamos en casa, estoy cansado, tengo que descansar. Y mi madre alza la mano y dice, tú te puedes quedar, pero yo me llevo a los 4 hijos a la iglesia. Puede parecer una pequeñez, una tontería, pero son momentos que se quedan clavados en el corazón de ver la importancia de estar en la iglesia y alimentarnos de la palabra de Dios. Pasemos al victimismo. Ya habíamos visto antes el victimismo de Adán y Eva al probar el fruto prohibido. No se sentían culpables de sus hechos. Él se los daba a ella y ella a la serpiente. Y no leemos en ninguna parte de la Biblia que pidieron perdón. No asumieron sus errores. Quiero empezar con un ejemplo de día a día. En España tengo un amigo que por amor a Jesús dijo, voy a dejar de fumar. Ahora, un año más tarde, me lo encontré otra vez y digo, ¿qué? ¿Ya has dejado de fumar? No lo consigo. Digo, ¿por qué? Es que mira, estoy esperando el autobús o el tranvía y cuando veo que llega en 5 minutos, tengo que fumar. Y le miro y digo, ¿estás echando la culpa a los 5 minutos de espera? Digo, la culpa la tienes tú que llevas los cigarros en el bolsillo. No te hagas la víctima, tío. No saques excusas. O yo, ¿cuántas veces pongo a mis hijos como excusa a llegar tarde a un sitio o no venir a los estudios bíblicos? Ya hace semanas que no voy. Y siempre le pongo excusa que mis hijos, que si tal, las actividades deportivas, que si tenemos que ir a comprar. O, por ejemplo, las excusas que pongo para no salir a correr. Ayer salí a correr, por fin, después de 4 meses, porque estaba preparando esta predicación y no puedo no salir a correr. Ya no había excusas. Ya no quería ponerme como víctima, sino que ya me puse las pilas y salí a correr y tengo unas agujetas que no puedo ni mantenerme de pie. Estamos estancados y no queremos buscar una solución. En el victimismo uno no asume sus responsabilidades. En el victimismo siempre le damos la culpa a todo o a algo, a alguien. Estamos estancados porque solo le echamos la culpa a todo y no empezamos a cambiar las cosas con la ayuda de Dios. Todos conocéis la historia del paralítico en el estanque de Betesda, ¿no? Venía un ángel, agitaba el agua y el primero que llegaba a ese quedaba sano. Y cuando Jesús se le acerca al paralítico, ¿qué le dice el paralítico? Lo podemos leer en Juan 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¡Oh, pobrecito! Víctima. Y así llevaba 38 años. 38 años con la misma excusa de que nadie le ayudaba a meterse en el estanque.
Hermanos, nuestra relación con nuestro jefe o con nuestro compañero de trabajo no va a cambiar si siempre le echamos la culpa al trato que recibimos. Nuestro matrimonio no va a cambiar si uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro y no quieren salir de su zona de confort. El rencor y la incapacidad para perdonar a los demás van de la mano de las personas victimistas. Nuestra actitud no va a cambiar si cada día le echamos la culpa a Alemania, que si el idioma, que si el frío, que si las personas. Cuando empezamos a dar gracias a Dios por estar aquí, por la oportunidad que nos da Alemania, por el trabajo que tenemos, por poder salir de vacaciones, muchas veces se nos olvida esto y nos quejamos siempre de lo mismo. Pero hay que salir de ese victimismo. No es tu responsabilidad de haber nacido en una familia pobre o en un país pobre, pero sí es tu responsabilidad de buscarte un trabajo conforme a las ideas de Dios. Es tu responsabilidad de glorificar a Dios por lo que tienes y no caer en la envidia o en la codicia. No es tu responsabilidad de que tus padres de pequeño no te hayan dado amor o tu familia te haya alejado, pero sí es tu responsabilidad de honrarlos siempre, de orar por ellos y pedir a Dios misericordia por sus vidas. No es tu responsabilidad, no es tu culpa de que una empresa tan poderosa como la Volkswagen esté mal y haya cerrado fábricas y te quedes sin trabajo. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad de que ese miedo y el fracaso no domine tu vida. Sí es tu responsabilidad de buscar la paz que solo Dios da, confiar en Él y con su ayuda buscar un nuevo trabajo. ¿Me hago entender? ¿De qué nos vale quejarnos todo el rato y echar la culpa a todo? Por culpa de Alemania, mi carácter ha cambiado, ya no soy la misma. Por culpa de fulanito, ya no voy a la iglesia. Por culpa del pastor, mi matrimonio ha fracasado porque no me atendió a tiempo. Por culpa de esos 5 minutos de espera al autobús o por ese cafecito por las mañanas, no puedo dejar de fumar. Hay miles de ejemplos. Seguro que cada uno tiene ejemplos así en nuestras vidas. No es tu responsabilidad de que una catástrofe como la Dana en Valencia te quite la casa y te quite tus bienes. Pero sí es tu responsabilidad de decir a esa catástrofe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí es tu responsabilidad de decirle a la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tu responsabilidad de decir a una pérdida de trabajo, en todo soy más que vencedor por aquel que me amó. Y estoy seguro que ni una catástrofe natural, ni una enfermedad, ni una pérdida familiar, ni el país, ni la política, ni las ideologías modernas, ni fulanito me pueda separar del amor de Dios. Amén. Ayer hemos cantado la canción La bondad de Dios. Mira a Dios en las dificultades y también en las bendiciones y dile, en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y quiero terminar con la frase que le dijo Jesús al paralítico. ¿Quieres ser salvo? Y Jesús te pregunta en esta mañana, ¿de verdad quieres cambiar? ¿Quieres salir de verdad de tus vicios? ¿De verdad quieres cambiar tu situación en la que estás? ¿De verdad quieres que tu matrimonio mejore? ¿De verdad quieres cambiar tu actitud? Entonces deja de vivir pasivo y como una víctima y espabila. Toma responsabilidades en tu vida. Empieza a vivir conforme a la palabra de Dios. No mires para el otro lado, sino que preocúpate también de los tuyos. Y no esperes a un choque de realidad, que es cuando muchas veces hace clic en nuestras vidas y ahí es cuando queremos cambiar, pero muchas veces es demasiado tarde. ¿Cuándo una mujer fumadora deja de fumar? O sea, ¿cuándo la gran mayoría de las mujeres fumadoras dejan de fumar? Cuando están embarazadas. Cuando hay un choque con la realidad. Uy, ya no puedo fumar. O sigo fumando o pongo en peligro al bebé. Son momentos de choque con la realidad cuando uno cambia. Pero muchas veces ya es demasiado tarde. Como en la vida de Elí.
No esperes a estos choques, sino que espabila ya hoy mismo. Despójate de lo que te impide avanzar y haz un giro en tu vida. Mi suegro, antes de conocer a Jesús, antes de recibirlo en su corazón, era rockero ahí en Bulgaria, tenía el pelo hasta la cintura y cuando conoció al Señor decidió cortarse el pelo, muy cortito. No es porque el pelo sea algo malo, sino que se miró al espejo y ese pelo le recordaba su pasado, le recordaba la vida que llevaba como rockero. Y por eso cambió ese peinado que tenía. Él se despojó de su pasado para empezar una vida con Cristo. Y no sé de qué cosas tienes que despojarte en esta mañana, pero hazlo rápido antes de que sea tarde. Si Jesús te pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres salir de tu pasivismo? ¿Quieres salir de tu victimismo? Entonces tu respuesta debe ser sí, quiero. Y empieza una vida activa. Predicar la palabra, 2 Timoteo 4:2. Orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Animarnos unos a otros, Hebreos 3:13. Amarse unos a otros, 1 Pedro 1:22. Huir de la inmoralidad sexual, 1 Corintios 6:18. Honrar a los padres, Efesios 6:2. Dar muerte a los componentes de vuestra naturaleza terrenal, Colosenses 3:5. Escudriñar las palabras, Juan 5:39. Amén. Que el Señor nos bendiga, que reflexionemos en esta mañana o esta tarde en casa y que cambiemos cosas que nos impidan avanzar y busquemos a Dios en todo momento, porque solo Él también puede ayudarnos a cambiar. Amén.